Bienvenidos amigos a su programa Orientación Salud, a otro episodio de su programa de salud que tenemos todos los sábados. Entonces, hoy tenemos Sandra. Hola doctor, hola amigos, gracias por su sintonía, gracias por todo su apoyo. Aquí estamos en otra edición de Orientación y Salud. Como siempre, temas que a ustedes les van a interesar, que les van a gustar mucho. En esta ocasión vamos a iniciar con una doctora muy especial para nosotros, que es ortopeda. Esta especialidad ya nos la han pedido varias veces, incluso creo que la señora Mercedes Matos de Carbonell va a estar feliz hoy porque tiene pidiendo ese tema, esa especialidad desde hace tiempo. Así que estén muy atentos porque las informaciones están muy buenas. Así que iniciamos, doctor. Doctora Milor Rodríguez, ortopeda cirujana. Bienvenida. Muchísimas gracias. Hola, muy feliz doctora. De estar aquí. Qué bueno que aceptó la invitación. Gracias a ustedes. Doctora, como ortopedista, la primera pregunta es, ¿qué es la ortopedia? Muy interesante realmente, porque mucha gente todavía no tiene esa orientación exacta. Fíjate, la ortopedia es una especialidad, ortopedia y traumatología, es una especialidad clínica quirúrgica que trata de todas las afecciones del sistema osteomuscular, tanto congénitas como adquiridas, y que tiene un pronóstico en el cual vamos a determinar si va a ser una patología que va a tener una resolución quirúrgica o clínica. Doctora, ¿cómo se especializa? Bueno, ya sabemos que en este tiempo los médicos se especializan por áreas, pero dentro de un área, por ejemplo la ortopedia, ¿también tienen áreas específicas cada uno de especialización? Sí, correcto. Es una especialidad bastante que conlleva una formación muy estricta. Comenzamos con la carrera general de médico, ¿verdad? Cursamos en la universidad medicina como tal, luego hacemos una pasantía de un año, pasantía de ley, que todavía hoy por hoy se sigue realizando. Luego, entonces, concursamos y ganamos una plaza, dentro de lo que cabe, en la especialidad de ortopedia y traumatología. Entonces, ahí tenemos 5 años de formación. Luego de esto, cuando ya salimos egresados como especialistas, muchos optamos por una subespecialidad o continuamos con la formación como tal, haciendo cursos, diplomados, y específicamente en los últimos años hay un gran auge de subespecialidades, como son los fellows, que así le llamamos. Algunos lo hacemos dentro del país, otros salimos fuera del país a hacer la subespecialidad. Sí, porque hemos visto de hace unos años que hay, por ejemplo, ortopedia especialistas en rodilla, en columna, en brazo y cuello, etcétera. Exacto, así es. Cada subespecialidad ya, como comenté, tiene una formación aproximadamente de 1 o 2 años. Hay cirugía de columna, que eso es una especialidad muy conocida, una subespecialidad, hay cirugía de hombro y codo, cirugía de mano, cirugía de cadera, cirugía de rodillas, reemplazo articular, y cada una se va incluso subdividiendo en ciertas ocasiones. Doctora Rodríguez, como hablamos que hay muchas subespecialidades en la ortopedia, vamos a coger una. Vamos a coger los hombros. A ver, entonces, ¿qué lesiones se pueden encontrar en los hombros? Muy amplio. Las lesiones, sí. Son amplias. Sí, entonces, cogimos esa. En hombros, sí. El hombro es una articulación muy compleja. Es una articulación, de hecho, tiene 5 articulaciones, pero la más móvil, la más conocida, la que más se enfocan las lesiones, por así decirlo, es la glenohumeral. Entonces, ella es asiento de muchas patologías. Puede ser de manera aguda, traumática, o de manera degenerativa. Y a grosso modo se pueden dividir en lesiones degenerativas como tal y lesiones que son por inestabilidad. Aparte, claro, de las fracturas, que también son asiento de muchas fracturas a nivel de la misma articulación, del húmero, de la clavícula, del acromion y así sucesivamente. Pero en general, las afecciones más comunes que podemos encontrar son las lesiones degenerativas que se asentan en el manguito rotador. Ok, entonces, tú hablaste de la unión, para que la gente no entienda, es del brazo con la clavícula. El brazo con la glenoides, específicamente. Ajá, para que la gente. Entonces, esas son las lesiones más comunes en el hombro. Sí, esa es la articulación más afectada en el hombro. Más afectada. Correcto. Bueno, imagino que eso es lo que más uno usa al mover el brazo. Sí, es muy interesante, es muy interesante. Sí, porque esa es el área que más movemos. Sí,
Es muy interesante porque realmente es la articulación más móvil de nuestro cuerpo y asimismo es la más inestable. De hecho, nosotros tenemos una incongruencia en la articulación porque tenemos una cavidad glenoidea un poco más pequeña y una cabeza humeral que es mucho más grande. Entonces la estabilidad viene dada por todos los ligamentos, músculos y la misma concavidad que tiene la articulación, y esto hace que sea el mismo tema de que es inestable, hace que sea mucho más fácil de lesionarse por todo lo antes expuesto. Doctor, ¿y cómo una persona sabe que tiene una lesión en el hombro? Bien, el hombro avisa bastante y duele mucho, duele bastante. Entonces, el paciente generalmente, si no es una lesión traumática, porque es algo muy notable, muy evidente, que tiene un trauma directo a nivel del hombro, y entonces comienza toda la sintomatología del dolor, la falta de movimiento, la limitación funcional, el dolor nocturno, puede acompañarse de parestesias, hormigueo, sensación de calambres en la extremidad. Fuera de eso, cuando son lesiones traumáticas, también en el tiempo hay muchas lesiones que son degenerativas y esto depende mucho de la población que afecte. Es decir, si son personas adultas, ya de unos 50 años, 60 años, podemos comenzar o ver cómo un paciente va a comenzar con cierto dolor que va aumentando de manera gradual y va haciendo que su hombro deje de moverse. Ya es un signo de alarma porque es una articulación o una parte de la extremidad que conecta a nuestro cuerpo con nuestro entorno. Entonces, inmediatamente se siente la limitación, el paciente comienza a preocuparse y va a acudir a un médico porque va a tener la sensación. No, y el dolor, doctora. O sea, el dolor, exactamente. Desde que hay dolor en algún lugar del cuerpo, ya eso nos está avisando que algo no está bien. Correcto, totalmente. El dolor y la limitación funcional son signos específicos que se puede presentar a un paciente que tenga cierta lesión o que comience o que debute con una lesión a nivel del hombro. Tú hablaste del calambre en el brazo. ¿Se debe a una compresión del nervio? Para que el público lo entienda. Sí, claro. Todo lo que conlleve un atrapamiento de algún ramo en un nervio va a causar cierta sintomatología. Específicamente puede causar dolor local. En cierto modo va a conocerse también lo que es la parestesia, el hormigueo, las chispitas, cositas que corren por las manos, y eso puede deberse a un atrapamiento per se del nervio, generalmente algo mecánico. Por ejemplo, puede haber una inflamación que haga que la vaina que envuelve el nervio, así se llama, se inflame tanto que lo apriete. Pero también puede haber lesiones quísticas que compriman cierta salida de los nervios. Entonces ahí viene todo ese cuadro y toda esa sintomatología. Eso es parecido cuando tú te peinas, que te da la bursitis. Ambiente, vamos a decir. Sí, ella va muy de la mano, todas las patologías. Porque es que en el hombro hay muchas, ya vamos en el manguito, ya vamos en la bursitis ahora. Pero tú sabes que el tema del manguito rotador lo escuchamos mucho, sobre todo ya en personas mayores, como usted dijo, ya de 50 en adelante. Me imagino que por el tema de que uno tiene la vida entera cargando quizás pesado, haciendo un trabajo fuerte, y esta área sufre mucho. Sí, es así. Nosotros tenemos un grupo muscular en el hombro, que es el manguito rotador, compuesto por 4 tendones. Los tendones van a unir el músculo con el hueso. Entonces ahí viene el término de tendones. Esos tendones le dan movilidad al hombro, hace una circunducción completa, cada uno tiene su función. Entonces, a medida que pasa el tiempo, como mencioné anteriormente, pueden haber lesiones traumáticas, pero también cuando ya hablamos de pacientes un poco más añosos, ¿verdad? Unos 50, 40, por encima de 45 años, que puede también presentar la patología, los pacientes comienzan a tener cambios degenerativos a nivel de esos tendones. Es decir, los cambios que van a haber dentro de esos tendones específicamente van a estar obstruyendo tanto su microcirculación, hacer que el músculo o el tendón tenga menos irrigación, menos nutrición y por ende sea más propenso a que el tendón con un movimiento que tal vez a una persona más joven no le va a pasar nada, a un adulto con cierta edad es muy fácil que se le pueda romper literalmente el tendón, tanto con una carga, un movimiento, una mala postura nocturna. Todo eso puede ser que determine una lesión a nivel de uno de esos músculos. Y hasta para ejercitarse también, si van al gimnasio o algo así, necesitan un poco más de tiempo para calentar, vamos a decir. Claro. Que una persona quizás más joven necesita menos tiempo. Claro que sí. Eso es muy importante realmente, porque un acondicionamiento físico, y no necesariamente estamos hablando de tanto aumento de masa muscular, o sea, es decir, es sencillamente llevar como que un equilibrio, una dieta saludable, un poco de entrenamiento, combinar todos esos factores
para que a la larga, cuando nos llegue el tiempo, nuestros tendones tengan una mejor condición y sean menos propensos a romperse, a lesionarse. Claro, y las personas pueden tener una, vamos a decir, una vejez mucho más funcional y mejor calidad de vida si tú estás en mejor condición física. Totalmente, eso es así. De las lesiones, ¿cuál sería la más frecuente? O sea, de todas las que hemos hablado, ¿hay una específica que es la más Sí. frecuente que podríamos verlo tanto en gente joven como también en adulta? O variamos la edad, como estamos hablando ahorita? Todo depende del grupo de edad realmente, pero es muy común, muy común las lesiones de manguito rotador, rupturas, lesiones parciales, lesiones completas. Y esto es que realmente cuando tenemos otro tipo de lesiones, como la que mencioné anteriormente, de la inestabilidad, va muy de la mano de pacientes un poquito más jóvenes. Pero en general, tanto los jóvenes como los adultos o más adultos se lesionan mucho los tendones del manguito rotador, ya sea lesiones parciales o lesiones completas que terminen requiriendo algún tipo de procedimiento, un gesto quirúrgico. Doctora, ¿cómo yo sé, por ejemplo, si me caigo, si tengo algún tipo de trauma, cómo yo sé que mi hombro está roto? Fuera del dolor exquisito y fuerte y severo No, me que se va a imagino. sentir cuando un tendón se rompe, también hay una limitación funcional importante, es decir, hay una incapacidad para elevar tanto hacia el lado, que es una abducción, o hacia anterior. El paciente lo va a notar y va a tener la sensación de que el brazo ya no lo puede elevar. Entonces, ese es uno de los principales signos de alarma. El dolor severo importante y doctora, no puedo levantar el brazo, no puedo, doctora, no puedo hacer nada. Generalmente esos son los signos principales o lo que refiere el paciente. Entonces, es como te digo, algo a veces hay que tener muy pendiente el tipo de lesión, porque cuando son lesiones pequeñas, que el tendón no está completamente despegado, habrá mucho dolor, pero o no habrá tanta discapacidad o incapacidad funcional. Entonces hay que verificar siempre bien eso, el tipo de lesión que va a tener el paciente. O sea, se puede decir que dentro de los síntomas está precisamente eso, que es el no poder mover el brazo hacia adelante o hacia arriba. Correcto. Y el dolor sobre todo. El dolor exquisito, así es. ¿Esas cirugías, esos traumas son operables o nada más con reposo? ¿Cómo se llama lo que usted le pone a los pacientes aquí? El cabestrillo. sí, O sea, sí. entonces, Sí, correcto. Sí, todo depende del tipo de lesión que encontremos en el paciente. Generalmente la literatura dicta que hay lesiones parciales que son menores de un 30%, 35% y podemos tener un tratamiento conservador con una conducta expectante. Hay pacientes que el dolor mejora, que la lesión no progresa o que se observa en el tiempo y si no progresa no se opera. Pero hay lesiones que son ya completas o son más importantes, entonces ya son lesiones que se convierten inmediatamente en quirúrgicas. Y de hecho podríamos utilizar algo conservador antes de llegar al punto quirúrgico para mejorar el dolor en general, la inflamación y que el paciente incluso tenga una mejor recuperación en su postquirúrgico. Pero hay pacientes que de lleno llegan con una lesión totalmente quirúrgica. Cuando la lesión, ¿tú quieres preguntarle algo? Sí, en ese sentido, si todas las lesiones se operan. No, no todas las lesiones se operan. Ok. No todas las lesiones se operan. Todo depende, como decía, del grado de la lesión que tenga. Si es una ruptura completa de uno o más tendones, hay que volverlo a reinsertar porque ya están rotos. No hay nada que se pueda hacer. No hay ningún otro tratamiento alternativo que podamos utilizar para devolver la función y quitar el dolor en ese paciente. Ahora bien, si son lesiones parciales, sí podemos llevar a cabo un tratamiento conservador, es decir, no quirúrgico, donde damos analgésicos, rehabilitación, crioterapia, podemos utilizar terapias biológicas, viscosuplementación, plasma rico en plaqueta y muchas otras alternativas que tenemos para ayudar a que ese tendón que se rompió, que se lesionó, mejore más rápido y que esa lesión no progrese. Así evitamos la cirugía. Don Rodríguez, yo tengo una inquietud. Hablamos ahorita del dolor crónico, del agudo. Entonces, el agudo es cuando hay un trauma, que me caí. Entonces, un dolor crónico que viene al pasito. Ahí. Entonces, Y que dura meses después. que dura meses. Porque tú hablaste al principio de la postura de dormir. Entonces, el paciente va donde ti. Doctora, yo duermo bien. La almohada mía es ortopédica, vamos a decir. Duermo como se debe. Pero ¿qué pasa? Entonces, tenemos un problema. Que ese paciente trabaja mucho con un celular y la computadora y estamos ahí. Entonces, ¿influye eso en el dolor del hombro? Sí, puede influir porque es que tenemos muchas posturas que tal vez muchas veces no son las adecuadas y de manera
directa nos pueden afectar a nivel de la articulación, porque un músculo que tenga una tensión o un estado prolongado con una postura puede comenzar a presentar ciertas molestias o cierto dolor, incluso inflamarse. Lo ideal siempre es, para aquellos que no entrenan, tal vez que sencillamente tienen un día a día laboral y que utilizan mucho la computadora, el celular, no mantener una postura tan prolongada solamente, o sea, como que cambiar su postura y por supuesto la salud articular y ocio articular nosotros debemos de mejorarla con entrenamientos y ciertas gestos que nos van a ayudar a que los músculos se mantengan sanos, a tener una articulación saludable y para poder evitar ese tipo de lesiones, porque un músculo fuerte, generalmente por más una posición que tenga, que tal vez no sea la más adecuada, si tenemos un músculo fuerte, una articulación estable, es muy difícil que el paciente vaya a presentar alguna sintomatología, realmente. Eso que el doctor preguntaba es así, porque algunas personas usamos el celular de una forma muy particular, que ponemos este dedito así, y por lo menos en mi caso eso es un lío, el dolor en ese dedo. Duele. Porque ponemos ese dedo de esa forma, incluso hasta hemos notado que los dedos van hasta doblándose un poquito, porque usamos la tecnología, la usamos mucho y a veces no en la posición correcta. También la posición de la cabeza, que es un poquito inclinada hacia adelante. Es casi lo que le pasa a los odontólogos, que trabajan mucho tiempo con la cabeza en esta posición y casi siempre tienen problemas en esta zona. Eso podría también ocasionar que le hagan calambres en las manos, etcétera. Sí, realmente sí, porque cuando tenemos ciertas posturas, tanto con el hombro, el codo, la mano, y nosotros tenemos poca movilidad, por así decirlo, porque tenemos el celular en nuestras manos por mucho tiempo, eso puede causar incluso irritación a nivel de los mismos tendones y causar la tendinitis, la famosa tendinitis que hay, produciendo un poquito de edema, la limitación también puede ir a través de las manos o en las manos, y cuando nosotros tenemos nuestro organismo, muchos nervios periféricos. Cuando esos nervios tienen una postura tal vez no la más adecuada, con esa flexión, por así decirlo, de la muñeca que tenemos, entonces vamos a tener un nervio que pasa por aquí en este canal, el nervio mediano, que puede atraparse, puede comenzar a irritarse, inflamarse y comenzar a dar ese tipo de sintomatología. Entonces, de manera general, con el tema del trabajo, para evitar lesiones, es bueno siempre, lo que nosotros llamamos es a veces hay pacientes que tenemos que derivarlo a terapia ocupacional, precisamente para orientarlos un poco sobre cómo deben de rotar ciertas posturas y también fortalecimiento muscular, ¿por qué no? Porque así todo puede mejorar en un mismo tiempo antes de llegar a tener la lesión. Sí, le preguntaba específicamente por el tema de la odontología, porque tenemos una odontóloga muy querida que siempre tiene problemas precisamente con estos dolores aquí y hasta calambres en las manos por mucho tiempo en esa postura. Sí, es así. Hay patologías en el miembro superior que se combinan. Realmente las contracturas musculares están a la orden del día por el tema de la misma postura y nos llegan muchos pacientes. No estaba haciendo nada, doctora, yo estaba trabajando y ahora no puedo ni mover el cuello. Entonces ahí se combina tanto eso, una cervicobraquialgia, puede tener atrapamiento del nervio, puede tener una lesión a nivel del hombro, muchas patologías que se pueden combinar. Hay que buscar la causa específica de dónde viene o por qué vino esa contractura muscular para tratar de mejorar lo que inició ese dolor, esa clínica y para que no se vuelva a presentar. Okay, entonces a mí me gusta la bursitis, es que estoy con la bursitis, porque es la que más, también en mi paciente lo he visto. Doctor, me duele el hombro, mija, pero yo no soy ortopeda. Ve al ortopeda para que te vea eso. Yo me imagino que tú tienes una bursitis, le digo, porque cuando se peina, que le duele. Creo. Entonces, sí, porque no. Sí, para no meterse en otra especialidad. ¿Se sana con tratamiento o hay que operarla? No, las bursitis... No, generalmente... Para que el público sepa que a veces... Sí. No, me van a operar del hombro. Ya seguido dicen que me van a operar del hombro. La gente no quiere ir al médico porque lo van a operar. No. Nuestra primera acción nunca va a ser cirugía. Okay. Hay muchas cosas que podemos hacer, a menos que sea una lesión completa, ya que no puede hacerse más nada, pero tratamos de ser muy conservadora a la hora de tratar a un paciente como tal. Entonces, las bursitis, vamos a hablar un poquito de las bursas. Exacto. Las bursas son unos sacos cerosos que se encuentran a nivel generalmente de las articulaciones o, digamos, que se encuentran protegiendo un tendón o un músculo. Está dentro en el espacio que comprende el hueso, bursa,
tendón. Entonces eso hace que no haya tanta fricción entre el hueso y el músculo o tendón. Entonces las bursas lo que son básicamente son mecanismos de defensa en nuestro organismo. Ellas se pueden inflamar, pero generalmente tienen cierto líquido, porque lo que hacen es evitar la fricción entre una estructura y la otra. Entonces a veces hay procesos inflamatorios en cierto lugar, por ejemplo en el mismo hombro, pueden haber inflamaciones de las bursas o que se llene un poquito más, y eso denota o está llamándonos la atención de que hay algún otro proceso inflamatorio que por continuidad está inflamando la bursa para proteger ese tendón. Entonces, las bursitis o las bursas generalmente son procesos inflamatorios que tienden a mejorar mucho con tratamiento conservador, es decir, cuando me refiero a tratamiento conservador hablo de nada quirúrgico, es decir, medicamentos para el dolor, hielo local, que es crioterapia, terapia física y generalmente sede. Entonces, es algo subjetivo porque no todas las bursitis pueden llegar a ser quirúrgicas, pero sí, cuando tenemos otra patología agregada y vamos a operar, generalmente la bursitis o la bursa se trata de hacer una bursectomía, que es sacando toda la bursa, para mejorar todo el proceso, porque hay bursitis que no ceden, eso es muy importante decirlo, que no ceden con tratamiento conservador, entonces ahí llegan a ser quirúrgicas. Pero imagino que no son casos menos, o sea, son menos los casos que se complican tanto. Sí, son muy pocos, realmente las bursitis ellas solas, aisladas, no llegan a ser quirúrgicas, generalmente. No, porque la gente se toma un complejo B. La gente, el vecino le dice, mira, tómase un complejo B, que eso es el nervio, que tú lo tienes inflamado. Ellas son buenas, o sea, las bursitis son unas buenas chicas, por así decirlo. Lo único que ellas son recurrentes, vuelven. Pero es como le digo, debe de haber otra patología de base que está provocando esa bursa inflamada. Y ahí ellas se combinan. Ah, ok, ya entiendo. O sea, no es que la bursitis es sola así que salió, sino que tenemos que investigar más a ver qué la puede estar produciendo. Exactamente. Probablemente haya otro proceso inflamatorio cerca de la articulación como tal o de la bursa, que hace que por continuidad también esa bursa se inflame o comience a querer proteger ese tendón que se está inflamando, se llena un poquito más y ahí viene el tema de la bursitis, que se llena esa bursa, ¿verdad?, de líquido para proteger precisamente el tendón. Doctora Rodríguez, el tiempo de televisión es corto y el tema de ortopedia es amplio. Sí, pues fíjate, elegimos solamente a los hombres, mira todo el tiempo cómo pasó. Tenemos la invitación para un segundo programa. Pero claro que entonces, sí. ¿algún consejo a esos pacientes que nos están viendo? Sí, claro que sí. Nosotros en general debemos adoptar un estilo de vida saludable. No es una dieta, no es un entrenamiento, no es un gimnasio por un año, es una vida saludable en general, o sea, un estilo de vida saludable. Y esto conlleva todo lo que nosotros podemos hacer nosotros, que está en nuestras manos para mejorarlo. Es decir, alguien que quiera comenzar a entrenar o hacer alguna actividad física, lo primero es hacerse evaluar por un médico especialista en cuestión para saber que todo está en orden y que puede comenzar a entrenar. También es muy importante que a la hora de que ya tenga el apto o las recomendaciones de su médico de base, que ese doctor pueda entonces recomendarle los ejercicios específicos que esa persona puede realizar para tener un estilo de vida o un sistema óseo muscular saludable y fuerte, y así poder evitar las lesiones. Es muy importante también una dieta saludable, porque de manera directa todo lo que está descontrolado en nuestro cuerpo repercute directamente sobre nuestro sistema óseo muscular. Algo tan simple como que la glicemia, por ejemplo, no controlada, puede alterar nuestras arterias o nuestras arteriolas a nivel de la masa muscular y de los mismos tendones, o de la masa muscular del hombro, por ejemplo, y puede hacer que eso tenga menos, sea un factor determinante para que ese músculo o esa articulación reciba una irrigación y menos nutrientes y sea al mismo tiempo más propenso a romperse, a lesionarse. Entonces también las terapias ocupacionales son muy importantes a las personas que en su día a día están metidas en sus empleos, ¿verdad?, haciendo todo ese tipo de actividades, para que también puedan adoptar posturas, rotarlas y evitar lesiones mayores. Y por supuesto, ante cualquier lesión, cualquier dificultad, cualquier molestia, cualquier inquietud, asistir a su especialista para recibir un trato, un diagnóstico pertinente y poder comenzar un tratamiento en un tiempo prudente para que la lesión no progrese. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y la esperamos con otro tema. Claro que sí, un gran placer. Gracias.
A ustedes, amigos, no se muevan de ahí, que venimos con nuestra siguiente invitada, con un tema que, bueno, va a ser un escándalo, así que no se muevan de ahí.